7:15, vamos a saludar a Arturo Casinos, al presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Arturo? Hola, muy buenas tardes, Isabel. Yo un poco decepcionado porque me has hecho trampas. ¿Te has tomado tan a pecho eso de que hoy no se iba a hablar de todo bonito y todo rosa y todo tal, no se va a hablar de cosas buenas de economía, sino de lo que no hay que hacer, de lo malo que se ha hecho? Y resulta que yo el año pasado, pero fue hace poquito, en diciembre, había una portada en un periódico que yo estaba ansiosa esperando que empezáramos con eso, porque eran no sé cuántos puntos que veían de esperanza de la economía, no sé cómo era el titular. Yo he incrementado con más puntos a todo eso que ponía en el periódico, no te preocupes, que todo no van a ser cosas negativas, van a ser cosas positivas. Y también siento decirte también que César Vidal no me ha autorizado a estar hasta las 9 de la noche. No. O hasta las 10. Yo intenté todo el programa. Pero... Pues yo tengo material para estar hasta las 11 de la noche, ¿eh? Sí, pero ya lo sé, pero no me han dejado. Sorry. Yo espero que mi garganta aguante el tiempo que tenemos, porque la verdad es que estoy fatal. Bueno, haremos un descansito como para no meter tanta cosa negativa a la gente. Haremos algún regalito y haremos una pausita para que puedas descansar y puedas beber un poquito de agua o algo así. A ver, venga, yo he venido aquí con las manos vacías, ¿eh? Yo, como no se va a hablar de cosas positivas, pues yo... Puede usted interrumpir cuando quiera, cuando lo desee, y comentar. Porque la verdad es que hay muchas cosas. Yo dije que... Por cierto, yo quería haberte puesto en una encerrona y quería haber tenido de invitado a algún miembro, presidente, vicepresidente, secretario o algo de la Asociación de Empresarios de Valencia, del AVE, pero no ha podido ser. No sé si es que ha sido con poco tiempo y que estos días de vacaciones y tal. Eso no era pero hemos hecho como una tertulia desde el punto de vista del empresario. Hubiera dado mucho, pero mucho hubieran dicho algo positivo y tú te hubieras... No, ¿por qué? Si yo creo que estamos en la misma onda, que yo no soy aquí el ogro, ni el negativo de absolutamente de todo, sino simplemente que yo creo que hay veces que cuando las cosas no parecen bien, por lo menos a criterio mío, pues no hay por qué callárselas. Que sí, por supuesto. Aquí además cada uno puede decir lo que quiera y somos libres para decir lo que nos dé la gana. Dentro de un orden. Que como no nos debemos a nadie, pues ya está. Pues no sé, si quieres podemos empezar. A ver, que tienes muchos papeles, Arturo. Tengo muchos papeles. Sí, entonces el micrófono se te tuerce. Vale. Endereza el micrófono. Tú lo que quieres es esconderme los papeles, para que no mire todo lo que tengo aquí escrito. No, yo te veo ahí con mucho... Es que he de decir de verdad, no miento, en diciembre yo creo que a primeros, desde que empezamos a decir que lo íbamos a hacer, ya lo está preparando. No, ¿sabes lo que pasa? Que como aquí las cosas son cambiantes de la noche a la mañana, pues ¿para qué vas a preparar algo con 15 días de antelación si luego seguramente no te va a servir para casi nada? Verdad. Con lo cual he preferido en estos últimos días hacer un memorándum, es decir, por las cosas que se mantiene todavía bueno. Que me parecía interesante, que debíamos de comentar, y eso es lo que he pensado hacer. Y yo, si te parece, sin entrar en más disquisiciones, vamos al trapo. Vamos al trapo. Al ataque. Yo había pensado empezar por enumerar los principales problemas, a mi modo de ver, de la situación actual. Y la situación actual, que es la misma que el año pasado, o últimos del año pasado, aunque hayamos cambiado de año, la situación sigue siendo la misma, aunque han mejorado el desempleo porque ha aumentado en el mes de diciembre, etcétera. De todas maneras, lo del desempleo, a mí me gustaría saber tu opinión, porque, claro, ha aumentado en el mes de diciembre, ha disminuido el paro. Sí. Pero claro, en diciembre pues pasa un poco como en verano con la hostelería. En diciembre, como es la temporada fuerte de las compras, los comercios y tal... Es posible que sea estacional. Contrate es posible gente, que sea ¿no? estacional, pero de todos modos ya estaban diciendo que ha sido la mejor tasa en los últimos... pues no sé, 12 años, 11 o 12 años estaban diciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues bienvenido sea, Todas las noticias positivas, bienvenidas sean. Lo que pasa es que a ver si se mantiene sobre el tiempo. Yo tenía muchas ganas de que pasara el 2012, Yo ahora puedo decir, ahora que no estamos en todo positivo, para mí el 2012 ha sido horrible, y sobre todo desde septiembre a diciembre. A mí me gustaría que se cumplieran las predicciones del gobierno, y que realmente a partir del segundo, primero decían que en el cuarto trimestre
del año 2013. Después ya empezaron a decir que a partir del segundo semestre de este año empezaría a notarse. Bueno, yo tengo ganas de verlo. Yo te voy a decir que lo he empezado bastante mejor. Y soy escéptico, y ahora te digo por qué. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en este momento es la falta de credibilidad en la clase política. Yo creo que ese es un problema grave. Sí. Creo que ese es un problema grave y nos enfrentamos con demasiados casos de corrupción. La sensación generalizada es que aquí nadie paga sus culpas. Eso es lo que pasa. Que los políticos tienen excesivos privilegios, que tienen muchas prebendas que el resto de los ciudadanos ni por asomo. Y no nos olvidemos de que corremos el peligro de caer un poco en la demagogia al comentar todas estas cosas, que lo siempre que dicen, bueno, esto es muy demagogo, ¿no? Pero es que es la realidad, es lo que se pulsa por ahí, ¿no? Es decir, muchos privilegios de la clase política no realizan la función como nosotros pensamos que deberían de realizarla, y eso creo que se tienen que concienciar de hacerlo de una manera distinta, de ejercitar la función pública que tienen encomendada como por designios del ciudadano. Y que tienen que ser un modelo a seguir. Y que tienen que ser un modelo a seguir, pero es que hasta ahora dice, bueno, es que no podemos generalizar, ¿no? Generalizar los casos de corrupción, son puntuales y demás, pero es que hay muchos. Yo quería preguntarte una cosa, ¿hay algún caso de corrupción que se haya resuelto y que se haya culpado y que se haya condenado y que se haya obligado a devolver o que se haya que hayan embargado sus bienes? O sea, dime, ¿hay alguno? Yo ahora mismo no se me ocurre ninguno, es decir, inmersos o en es curso. Que en curso, con juicios y juicios. Hay bastantes, pero ya veremos cómo y de qué manera queda. Y la sensación, no ya en casos de corrupción que se estén juzgando en los tribunales, sino con otras muchas cuestiones. Es decir, hay aspectos que son puramente, si quieres, testimoniales, son detalles, son esas percepciones que el contribuyente, que el ciudadano de a pie tiene que darse cuenta de que, decir, bueno, la clase política me está diciendo a mí que me apriete el cinturón, me están dando una vuelta de tuerca más en cuanto a los impuestos que ahora comentaremos, pero luego la contrapartida es que no ves realmente que eso se haga extensivo a los que están otorgando, los que tienen el poder. ¿Cuál fue el presidente del Tribunal Supremo? ¿Fue el que dijo que daba mala imagen ir en clase turista? Pero todos todos estos comentarios son los que hay que cuidar, ¿no? Son los que hay que cuidar, porque dice, bueno, pues es anecdótico, pues sí, es anecdótico ese comentario, pero una anécdota y otra, pues yo creo que al sería final te va a ir haciendo que hicieran, pero sí, más todos, para decir, oye, como la situación está muy mal, un país tiene que ser como una empresa, ¿no? O sea, yo creo que hoy precisamente en Expansión, en la portada de Expansión, dice, llega la reforma de la administración pública. Yo una de las notas que tenía aquí es que se hace necesaria una reforma de la administración, una reforma pero real y profunda, drástica. Porque yo creo que tenemos demasiadas administraciones, el Estado, las 17 comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, y todo lo que conlleva eso, todo lo que está alrededor de esto, desde los propios políticos, los concejales, los diputados, los senadores, etcétera, etcétera. Yo creo que hay demasiada clase política para lo que este país necesita. Eso habría que reducirlo considerablemente. Y todo lo que lleva a su alrededor, asesores, etcétera, que estamos hablando, y yo luego, porque cada si uno tenemos tiene luego tiempo, 10 asesores, o si 20, tenemos tiempo o lo 100. comentamos. Aquí tengo unas macrocifras, digamos, resumidas de los presupuestos generales del Estado para el 2013, y la verdad es que es impresionante las cifras que se están manejando. Ojo, y hay capítulo de gastos, 345.445.693 millones de euros. Esto es una barbaridad. Yo empecé ya no sé ni cuánto es eso. El capítulo más importante son las pensiones. Y luego, si quieres, comentamos lo de las pensiones. El que capítulo que ahora para... hay uno por cada jubilado, ¿no? Que estamos llegando a eso. Dos mermando. Contribuyentes para atender los servicios. Claro, son 121.000 millones de euros para el año 2013, en el capítulo de pensiones. Luego, en importancia... Pero claro, eso hay que mantenerlo, las pensiones. Sí, eso es sagrado. Y ya parece seguro que se ha echado un par de veces mano a la caja de
los fondos, estos que no se deberían de tocar, ¿no? Pero claro... y empieza lo de a retrasarse la jubilación, ¿no? Ahora sí, ha nacido no sé qué año, sí, en fin, eso ya sí, es empieza más... a retrasarse. Bueno, esto es lógico. La gente cada vez... hay opiniones en contra y opiniones a favor, pero si lo analizas fríamente, dices, bueno... el ser humano dura cada vez más y dura más años, y entonces pues lógicamente hay que estar más años pagándole la pensión. Entonces habrá que cuestionarse la edad de jubilación. Lo que pasa es que eso lleva a otra contrapartida, es decir, vamos a olvidarnos de esas jubilaciones anticipadas y de todos esos arreglos que se llevan con determinadas entidades, fundamentalmente las bancarias, y decir, y aquí vamos a jugar a todos a lo mismo, ¿eh? Y además, aparte de que se vive más y se pagan más años, es que también ahora la gente, que como van evolucionando las generaciones, antes una persona a lo mejor con 50 y tantos años ya era mayor o ya estaba cansada, y era una persona con 65 años, está todavía en plena forma la mayoría y de todo, claro, pero que pueden trabajar perfectamente un par de años o 3 o 4, que no es lo mismo que hace 40 años. Hoy mismo me preguntaban, fíjate, dice, bueno, pero España al final va a ir al rescate. ¿O no va a ir al rescate? Uy, ese es el gran misterio. Vas a comentar algo de esto, pero yo no lo sé si va a ir al rescate o no. Simplemente me cuestiono un dato. Presupuestos del año para el año 2013, Boletín Oficial del Estado. Y fíjate, se autoriza al Ministerio de Economía y Competitividad para que incremente la deuda del Estado con la limitación que el saldo vivo de la misma al 31 de diciembre del año 2013 no supere el saldo al 1 de enero del 2013. Es decir, en todo el año que no supera el saldo en más de... ¿Qué cifra? Adivina qué cifra. Ay, la estoy mirando 71.000 millones de euros. ¿Eso pesetas cuánto sería? Sí, vamos a ver, si el capítulo solamente para pagar los intereses de la deuda pública que ya se ha emitido, es necesario emitir más deuda pública para poder pagar los intereses, los capitales estos es que vas haciendo una pelota, ¿eh? Es imposible devolverlos, es que no es posible devolver todo este dinero, porque no se generan recursos suficientes. Y si no se devuelve, ¿qué pasa? Que entonces se tiene que pedir el rescate porque hay que pagar, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Si es que no se generan recursos para poderlo devolver. Ya. Entonces lo que hay que hacer es mover. El principal problema de este país, además del problema, a mi modo de entender, hay muchas encuestas que así señalan, no sé si era el tercero en orden de los ciudadanos de estas encuestas que se habían hecho, como los políticos como uno de los principales problemas de este país, la clase política. Por eso estábamos hablando de que hacía falta ese lavado de imagen de los políticos, porque realmente está en horas más que bajas, diría yo, más que bajas. Ya lo creo. Pero el principal problema indiscutiblemente es el desempleo. Es el desempleo por cuestiones básicas. Es decir, no puede ser, este país no puede estar con ese nivel de desempleo, y cada día nos estamos desayunando en prensa que si ahora el Banco de Valencia se va a producir 800 y pico despidos más por un ERE, lo de Radio Televisión Valenciana pues 3/4 de lo mismo. Sí, yo conozco amigos que se va incrementando. Quiero decir que el paro no tiene ahora mismo visos de que eso se vaya a cortar. Entonces, pero aquí... ¿cuánto el porcentaje de un sueldo de un empleado, la Seguridad Social, cuánto se tiene que pagar? ¿Un 40 y tantos por ciento? Pues un 40 y tantos. Es que es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Entonces, pero claro, al final tienen que ir a morir muchas empresas veces, a tener una persona sin contratar, porque es que no pueden... No, pero muchas veces tú quieres sacar gente del paro. Las empresas que realmente necesiten y que se cuestionen el que lo puedan contratar, porque al salario que está establecido por el convenio que corresponda, eso hay que añadirle un 40% más, eso es mucho dinero. Entonces, eso difícilmente va a poder mover el desempleo y que se contrate. Si hay tanto paro juvenil, ¿por qué no se hace muchísimo más barato? Ni juvenil ni mayor ni nada. No, más barato. Mayor de 50 más años, barato no. Dales un año, dale 2 años gratis. Seguridad social, costo cero. Costo cero, Seguridad Social. Quítate gente del paro, la vas a poner a trabajar, va a generar unos ingresos, va a poder vivir. Si va a poder vivir, va a necesitar consumir, va a consumir, y la economía tiene que empezar a moverse. Y la empresa donde trabaje va a facturar más, y al facturar más va a generar más impuestos que se los va a llevar al final Hacienda. Claro, si es que esto es el círculo vicioso. Mientras no se mueva la economía, esto no se va a solucionar. Y la economía hay que moverla, y para generar empleo hay que mover la economía. Y ya está bien de recortes y restricciones y más recortes. Mire usted, no me puede trillar. Mire usted, parece no me puede trillar a la clase, ya me has desviado. Es que me he acordado de los clones que cuando sale gritando a Aznar siempre dice, mire usted. No puedes estar castigando continuamente
cuando todos están hartos de decir, y se lo he oído últimamente esta semana, sin ir más lejos, a la ministra de Empleo, de que el que tiene que sostener este país y el que va a crear empleo tiene que ser el autónomo. Lo que no puedes es, por otra parte, estar castigando al empresario autónomo a impuestos y cada vez subiéndole más los impuestos. Pero acribillando. Eso, desde que la primera subida del IVA hasta ahora, con la segunda, ya dijimos, contraproducente, porque lo único que va a generar es un encarecimiento de los productos. La gente ya está limitada en cuanto a la capacidad de gasto por las circunstancias que estamos pasando. Si se lo vas encareciendo y vas subiendo los impuestos indirectos va a comprar menos, y los impuestos directos, le hace el impuesto sobre la renta a las personas físicas, y no quiero entrar en la demagogia que la renta para los más ricos, y porque eso al final son 4 duros en calderilla, eso son 4 duros en calderilla, lo que se va a nutrir el Estado de los impuestos para los más ricos a partir de un determinado nivel de renta, porque los más ricos no están tributando por el impuesto sobre la renta, por desgracia, están tributando, tienen otros medios, tienen otras fórmulas para hacerlo de una manera que evitan, legal, yo no digo que sea ilegal, legal, que evita la tributación por el impuesto sobre la renta. ¿Cómo se llaman? Las ICAPs, las ICAPs, sí. Entonces, por ejemplo, a esto no se le mete mano, a las ICAPs no se le mete mano. ¿Por qué? Por miedo a que los capitales se vayan de este país, a que el dinero se vaya de este país. Pero es que está yendo igual. ¿Y cómo hacen en otros países con estas grandes fortunas? Pues hay de todo, también, señor, hay de todo. Lo que pasa es que aquí falta una conciencia de solidaridad a la hora de pagar los impuestos, pero claro, esto no, a la hora de pagar impuestos, ¿cómo era? Hacienda somos todos y no sé qué, no sé cuántos. Pues vamos a ver. ¿Qué quieres que te diga? Isabel, si pagas menos, pagas déjame menos. que te diga una cosa. Yo soy sincera. Nuestro sistema tributario actual está para echarlo abajo, de los pies a la cabeza. En el año 78, con la ley 50-77 del gran Francisco Fernández Ordóñez, que fue un gran ministro y ocupó varios ministerios, cuando estaba de ministro de Economía y Hacienda, hizo la reforma fiscal, y aquello fue un modelo para la época, que estamos hablando del año 77, para la época fue un modelo de reforma fiscal y con un consenso, y ahí empezó a concienciarse al ciudadano de que tenía que contribuir con sus impuestos para sostener lo que se dice siempre, el sostenimiento del gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego todo esto ha ido degenerando en el transcurso del tiempo, y a la vista de todo lo que está ocurriendo, de todo el entorno, de diferentes actuaciones, de lo que estábamos comentando, los casos de corrupción y demás, pues te dice, yo voy a pagar cuando pasa lo que pasa. Te sientes tonto, ¿eh? Bueno, sí, y yo digo que en algunos casos no sea la excusa del mal pagador, para decir, bueno, ya tengo justificación para no pagar, pues no, pero yo digo en términos generales y del ciudadano honrado, Sí. No del defraudador. Y por ejemplo, las retenciones estas a cuenta del 21% que lo hacen a autónomos, esto también es una injusticia como una catedral, porque luego resulta que a lo mejor esa empresa al cabo del año está dando muchas pérdidas y resulta que es un dinero que está prestando a Hacienda, porque luego se lo tienen que devolver, pero tú mientras tanto lo tienes que pagar sin poder. Que eso me está pasando a mí. En encuestas que yo me he preocupado de mirar unas cuantas, 9 de cada 10 españoles creen que sus impuestos no son equitativos. No son equitativos. Estamos llegando a un sistema que, si no es confiscatorio, le falta poco, le falta muy poco. Nuestros políticos, yo creo que se tendrían que releer la Constitución, que en el artículo 31 de la Constitución lo dice muy claro, que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Yo creo que esto se olvida en demasiadas ocasiones. No se nos puede estar aumentando continuamente los impuestos y, por otra parte, pedirnos que nos esforcemos cuando los políticos, la clase política, no son capaces de transmitirnos ni seguridad ni confianza. Se llevan las fortunas a Suiza y se llevan... son los que defraudan los primeros. Esto no puede ser. Estamos en un clima con esta inseguridad jurídica porque últimamente, en los últimos meses, la vomitera legislativa ha sido impresionante,
ha sido impresionante y además hay que asimilarla, hay que leerla y asimilarla, que todavía es más difícil, leerla la puedes leer, pero asimilarla, el contenido, eso es más difícil, y para de la noche a la mañana, porque entrada en vigor al siguiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Quiero decir que de ya para allá lo tienes que digerir, lo tienes que asimilar, y las consecuencias, y estoy hablando ahora en este momento nada más de normas tributarias, de las consecuencias que puede tener para los contribuyentes. Se legisla mal. ¿Por qué se legisla mal? ¿Porque hay malos legisladores? Prisas, no, exactamente, prisas. Porque se legisla muy deprisa, porque ¿ya qué pasó con lo de la justicia? Urgencias, que no estaban los impresos hechos todavía para poder cobrar las pagar las tasas, para pagar las tasas judiciales. Las prisas siempre son malas consejeras. Entonces, ¿a qué conlleva? A que se legisle mal y de manera poco clara. Y eso después se deriva en conflictividad. Conflictividad, recursos y notas aclaratorias. Vamos a ver, es que hay veces que es para tirarse de los pelos. Es decir, ese 20% de la tributación a los premios de las loterías, ¿era necesario? Me pregunto yo. ¿Era necesario? Hacienda tiene que recaudar por cualquier recoveco. Pero es que además lleva mucho dinero cuando ya vende el boleto, ¿no? Sí, o sea, sí, eso ya lleva su impuesto. Pero vamos a ver, destina menos cantidad a los premios de la lotería y no me montes este galimatías, que lo único que ha sido es crear conflictividad. Porque ahora aquí en Valencia concretamente me está hablando y las comisiones de las fallas, bueno, ¿y ahora qué? Y si nos sale con todas esas papeletas que hacemos y nos sale la lotería, pues ¿cómo lo digerimos todo esto? Es decir, no hace falta crear tanta conflictividad. Piensa en algo más sencillo. Además, el efecto inducido que tiene no es el mismo, decir, bueno, destino menos cantidad de premios y el Estado va a recaudar más y no se entera nadie, y no crea toda esta polémica. Es decir, a veces se crea una polémica, yo creo que de una manera insensata, de una manera insensata. Que hay que tratar de erradicar el fraude fiscal. Completamente de acuerdo, siempre lo he dicho. Y en estos micrófonos lo he comentado en más de una ocasión y lo continuaré haciendo. Actualmente el fraude fiscal está en torno al 20 o 25%, entre el 20 y el 25% se calcula, porque claro, nadie lo sabe. Es difícil calcular. Claro, nadie lo sabe con certeza del Producto Interior Bruto. Eso es muchísimo, eso es una barbaridad. Pues va a ir a más, como sigamos acribillando Pero impuestos. Es que para combatir el fraude, y esa es otra de las recriminaciones que yo hago desde aquí, no es necesario un régimen sancionador salvaje, porque ahora mismo tenemos un régimen sancionador salvaje. Yo creo que eso no es coercitivo. Vamos a ver, dota de medios a la Administración del Estado, a los servicios de los órganos de comprobación, de inspección y de gestión tributaria, dótala de medios suficientes y sobre todo orienta sus actuaciones hacia todas aquellas bolsas de fraude que por la cuantía y todos saben dónde están esas bolsas de fraude y cómo actúan, vete a perseguirlas, vete a demostrarlos, que ahí es donde realmente se está generando el fraude. Y no en el autónomo de la esquina que está dejándose una facturita por declarar y que la declara el trimestre siguiente porque en este trimestre no tiene dinero. Profesor, ¿puedo hacer una... Es que con estas cosas yo me enciendo. Sí, te iba a decir, tranquilízate. No, que otra, yo añadiría también que, por ejemplo, los intereses de demora son también abusivos. Antes, por ejemplo, tú no pagabas una cuota de seguro social o de autónomo el día 30 de ese mes y a lo mejor lo pagabas el 5 el 10 hasta no sé qué día, pues era un 5%, un 10% y luego ya un 20%. Un 15 y luego o un 20%, sí. Ahora desde el primer día. Eso se recarga de premio. Ahora desde el primer día un 20%. Recarga. Aunque lo pagues al día siguiente. Eso también es un abuso. Hay que desmontar las... Sí, se cometen muchos abusos. Ya decía yo que el régimen sancionador a mí me parece salvaje y habría que moderarlo. Habría que moderarlo y a la hora de cuantificarlo está poco... A ver, ¿cómo te diría yo? Se deja demasiado en manos del actuario la calificación del expediente sancionador y a mí eso siempre me ha parecido muy peligroso. Me ha parecido muy peligroso porque, bueno, dejarlo en manos de una persona, la calificación de la sanción, pues eso, bien cierto, ¿no? El personal de la Administración es altamente cualificado, muy buen personal, con una preparación técnica excelente. Lo único que ocurre es que las directrices que se les dan
esas son las que nos podemos cuestionar en muchas ocasiones. Y claro, el funcionario hace lo que le manda. Yo he ido cuando yo a lo mejor no he tenido una asesoría o tal, y personalmente yo he ido a Hacienda con pagos y tal, y a mí me han aclarado en todas las ventanillas, pero todo, y me han ayudado incluso a rellenarlo. Que sí. O sea, eso sí que decir que es así una cosa... Bueno, no dejamos ya mucha sintonía porque faltan poco más de 9 minutos para llegar a las 8, y eso que no hemos tenido invitado hoy, Arturo, y que te he dedicado un programa especialísimo. Pero nos hemos quedado cortos, me tienes que dar otro. Es que... A ver, uy, qué cara de malo pone. Vamos a ver. Sonrisita maliciosa. Hay dos cosas que yo no quería dejar de comentar, y ahora hablando en serio, porque el tema me parece lo suficientemente importante como para tratarlo con la suficiente seriedad, ¿no? Que ya es hora de que la banca abra el grifo del crédito. Yo ya me extrañaba que no hablaras de la financiación. Claro, no va a poder ser, ni falta que hace, lo de hace unos años, que se concedía crédito a diestro y siniestro, pero lo de ahora tampoco. A los únicos que tienen capacidad para que se les conceda un crédito es para los que realmente no les hace falta. Ya. Y entonces, claro, esto no puede ser. Los ICO concede a veces a las empresas, sí, las empresas necesitan financiación, líneas de crédito, líneas de descuento, etcétera. Esto ahora mismo está francamente difícil. Creo que la línea de crédito es claro, casi imposible. Con la situación en que están pasando en general las empresas, el poderles presentar a las entidades de crédito un balance suficientemente aseadito, pues la verdad es que es muy difícil. O se manipulan las cifras, o se maquillan esos balances, con lo cual a mí me parece una estupidez. Y es que si te va bien, no necesitas esa línea de crédito. Se adoptan otros criterios, pero el dinero tiene que empezar a fluir a la pequeña y mediana empresa y al empresario autónomo. Porque si no, difícilmente... tienen que seguir, y para seguir adelante y aguantar este bache que puede, yo ya de verdad te digo que no puede durar más de un año, a partir del 2014 por fuerza tiene que ir la cosa ya mejor, pues para aguantar ese tirón y no destruir una empresa y no destruir puestos de trabajo, es que fíjate, habrá que financiar. El sanear la banca nos ha costado muchos miles de millones de euros. Muchos miles de millones de euros. Yo no quiero ni saberlo. Entonces, llega el momento de que la banca cumpla su función para la que en un principio está creada, que además de que ellos tengan su negocio como es lógico, de que fluya ese dinero, que se facilite dinero pues al emprendedor, al empresario, al que realmente va a crear riqueza en este país, que es lo que está haciendo falta. Porque, y al particular que se quiere comprar un coche o que se quiere si tiene también, una nómina, pero o si tiene... yo me estoy ciñendo más a la empresa, porque si estábamos hablando de lo que hace falta es creación de empleo, pues la empresa es la que hay que volcarse para que funcione bien y pueda crear empleo. Sí, pero el concesionario de coches vende coches y al particular le conceden el crédito. Sí, es que todo se mueve, es lo que estábamos hablando antes, se tiene que mover la economía. Claro. Si no se vende, no se produce, si no se produce, el dinero no fluye, y esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cosas que yo creo que este año se debería, o sí, este año es nuestro año, de dejar resultado. Ojalá sea verdad. 2013, es un año. Y luego hay otro capítulo que yo creo que hay que reconsiderar. Este es el país de las subvenciones. Sí. Esto, además de correr el peligro de darles un mal uso, y ese peligro es real y palpable, del mal uso que se le puede dar a las subvenciones, no se entiende ni se justifica que determinadas organizaciones se nutran a cargo de los presupuestos generales del Estado. Como los sindicatos, por ejemplo. Por ejemplo. 1, 2, 3, respondo otra vez. Y partidos políticos y organizaciones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy impopular. Esto que estoy diciendo es muy impopular. Pero como es lo que pienso, lo digo. Hay mucha gente que lo piensa, ¿eh? Yo también lo pienso. Yo presido una asociación profesional. Porque además si no subvención, entonces para todo el mundo. O sea, porque puede ser un agravio comparativo. Oye, ¿y por qué a mí no me vas a dar una subvención? ¿Por qué no a la radio le pueden dar una subvención? Porque también está muy duro y que vive de la publicidad. ¿Por qué no a los concesionarios? O sea, entonces, o a todos a ninguno. ¿Por qué no a los libros? ¿Por qué no al cine? Mira al teatro, que en vez de dar a lo que hacen es triplicar casi el IVA. Permíteme que te comente. Aquí podemos pedir todos. Yo presido una asociación profesional modesta, si quieres, a ámbito comunitario, más de 600 profesionales que la integran,
Yo te puedo decir que no recibimos ni un solo céntimo del Estado. Nos nutrimos exclusivamente de las aportaciones de los socios y de nuestros patrocinadores. Pero nuestros patrocinadores, ¿por qué invierten en la asociación? Porque nosotros nos esforzamos en que continúen creyendo en nosotros. Y por eso nos subvencionan y nos patrocinan. Pero subvenciones oficiales con cargo a presupuestos, cero. Y he de decir que además que Arturo, que lleva toda la vida de presidente, están encantadísimos con él, porque hoy cuando hacía mención en su página de la buena economía en el radio y tal y que cual, hay que ver cuántos piropos y todos cómo te apoyaban, porque son amigos, cómo comían tu labor, cómo hablan de ti, qué preparado estás, qué tal y qué cual. Son amigos. Entonces yo creo que el Casinos tema... 3, Avenida del Cid. ¿Podrías hacer un flash así, publicitario, Casinos 3? Es que no me sale a mí esas cosas. A vosotros sí, que sois profesionales del medio, pero a mí esas son... No, porque yo soy comercial, siempre la vena comercial siempre me sale, no lo puedo evitar. Pues lo de las subvenciones, la verdad es que a mí me parece de escándalo. Me parece de escándalo porque es que, dados los tiempos que corren, y aunque corrieran otros, mira, el que quiera estar afiliado a un sindicato, pues que lo pague y que se nutra los sindicatos pues de las cuotas de los sindicatos. Y luego lo de los una organización sectores, patronal está exactamente lo mismo. Es decir, ¿por dónde cortas? Vamos a ver, si le das al cine, ¿por qué no le vas a dar a la pintura? ¿Por qué no le vas a dar a lo que tienen que esforzarse, si están sometidos a unos presupuestos y a unas dotaciones oficiales, pues yo creo que han perdido buena parte de su independencia. Claro. Y a mí las organizaciones sindicales, su prioridad tiene que ser la independencia y defender al trabajador. Pero si luego se llevan un dineral. ¿Tú crees que realmente están defendiendo al trabajador en muchas ocasiones? Si además, ¿quién está sindicado? Si es que yo apenas conozco gente que pertenezca a los sindicatos. No puede ser el tema de las subvenciones en ningún caso. Y no quiero que se me malinterprete que estoy señalando con el dedo a los sindicatos. A los sindicatos y demás organizaciones, también. Partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos deben de cumplir su función social. Pero, vamos, yo creo que... Yo sabes lo que haría en la declaración de la renta, no sé si se sigue haciendo esto, de poner en la casilla si quieres un porcentaje para la iglesia o tal. Otros fines de interés social. Pues que se ponga para qué quieres destinarlo tú, y si tú quieres para el sindicato, pues que tu porcentaje se vaya para el sindicato. Las cuotas sindicales son deducibles en el impuesto sobre la renta del capítulo rendimientos de trabajo personal. Hay un apartadito, es decir, deducción, así como las cotizaciones a la seguridad social del trabajador, por las cuotas que satisface el trabajador a los sindicatos, son deducibles también. Yo no quiero quedarme con la palabra en la boca, con lo cual yo ya he terminado, pero me quedo con más cosas. No he terminado, pero me quedo con más cosas en la cartera para un año después. Retomando el tema, pero ya sabes que esto ha sido como el recreo de este año, que luego volvemos otra vez a la buena economía, se siente. Bueno, Arturo, ha sido un placer como siempre. Además, es que nos aclaras muchas dudas y se ve que tienes las cosas muy claras, muy bien puestas, que sabes lo que dices y que siempre es un placer. Por nuestra parte nada más, les dejamos con César Vidal, que ya ha vuelto de las vacaciones, y que pasen una feliz noche, y mañana, si les apetece, les espero aquí a partir de las 7. Cuídense. Saludos de Isabel Lauden, estuvo al control Ángel García. Adiós.